¿Alguna vez sentiste que trabajas mucho, pero no avanzas tanto como quisieras? A todos nos pasa, corremos detrás de las cuentas de la rutina y a veces olvidamos mirar con otros ojos lo que tenemos alrededor. Este libro, El lente del tejedor, nos invita justamente a eso, a descubrir las pequeñas oportunidades que otros ignoran y a aprender a convertirlas en hilos de riqueza, no solo económica, sino también de propósito y libertad. Aquí no se trata de fórmulas mágicas ni de teorías complicadas, sino de entrenar la mirada para encontrar soluciones simples en la vida diaria y usarlas como base para construir algo grande. Es un viaje que mezcla historias cercanas, consejos prácticos y ejercicios fáciles que puedes aplicar hoy mismo. Te invito a acompañarme en esta lectura y a preguntarte, ¿qué hilos estás dejando pasar sin verlos? Capítulo 1. La brújula interior. ¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba en piloto automático? Como si los días pasaran uno tras otro, y aunque te esfuerzas, no terminas de sentir que realmente eres tú quien lleva el timón. Tal vez culpes a la mala suerte, al jefe que no reconoce tu trabajo, o a las circunstancias que parecen jugar siempre en tu contra. Es una sensación muy común, la de estar a la deriva, esperando que algo externo cambie para que por fin todo mejore. Pero aquí viene la primera verdad incómoda de este viaje. Mientras sigas creyendo que son los demás o la suerte quienes deciden tu rumbo, vas a seguir dando vueltas en círculos. Y lo digo con cariño, porque yo también me he sentido atrapado en esa rueda. Hasta que entendí algo simple, pero poderoso. La dirección de mi vida depende de dónde apunto mi brújula interior. Esa brújula no es de metal ni está en un mapa, es tu sistema de creencias. Y créeme, puede marcar la diferencia entre sentirte perdido o sentir que avanzas hacia algo con propósito. Piénsalo un momento. Cuando enfrentas un problema, ¿a dónde apunta tu brújula? ¿Apunta hacia afuera, buscando culpables, excusas, coincidencias? ¿O apunta hacia adentro, preguntándote qué parte de todo esto está bajo tu control, aunque sea mínima? Esa elección silenciosa define más de tu vida de lo que imaginas. Imagina que vas caminando con una brújula en la mano. Si la aguja apunta siempre hacia factores externos, terminarás caminando en círculos. Siempre habrá algo que se interponga. La economía, el clima, la familia, la falta de tiempo. Y sin darte cuenta, la aguja te lleva una y otra vez al mismo lugar. La frustración. Pero si la brújula apunta hacia adentro, de pronto descubres caminos. Porque ya no se trata de lo que te pasa, sino de cómo respondes a eso que te pasa. Esa es la diferencia entre ser pasajero y ser capitán. Te cuento algo que me pasó hace años. Tenía un proyecto que me apasionaba, pero cada vez que lo intentaba, surgía un obstáculo. Una vez fue falta de dinero, otra vez fue alguien que no cumplió, y después fue simplemente falta de tiempo. Me pasé meses convencido de que no era el momento, de que el universo no quería que yo siguiera ese camino. Hasta que un día me detuve, y me hice la pregunta que cambió todo. ¿Qué es lo único, aunque sea pequeñito, que sí está bajo mi control ahora mismo? Esa pregunta me obligó a dejar de mirar el problema completo, gigante e intimidante, y empezar por un paso. Y ese paso, aunque diminuto, me movió hacia adelante. Por eso este capítulo se llama La brújula interior. Porque antes de hablar de oportunidades, negocios, riqueza o libertad, necesitamos empezar aquí, con la creencia de que somos nosotros quienes trazamos el rumbo. De nada sirve ver hilos de oportunidad si piensas que no tienes la aguja para tejerlos. Y ojo, no estoy diciendo que todo sea culpa tuya o que tengas que cargar con el peso del mundo. Lo que digo es que siempre hay algo pequeño que sí puedes elegir. Y cuando decides enfocarte en esa parte, la sensación de impotencia se transforma en movimiento. Tal vez no puedas controlar el tráfico que te hace llegar tarde, pero sí puedes controlar tu reacción. Tal vez no puedas decidir cómo actúa tu jefe, pero sí puedes decidir cómo presentas tu trabajo o qué actitud llevas cada día. Es en esas decisiones donde empieza el verdadero poder. Piensa en alguien que admiras, alguien que logró cosas grandes. ¿Crees que nunca enfrentó problemas? Claro que sí. La diferencia es que esa persona no se quedó atrapada culpando al mundo. Tomó lo que tenía en las manos y lo convirtió en una herramienta. Y eso es exactamente lo que puedes empezar a hacer tú. Ahora, déjame proponerte un pequeño experimento. Durante las próximas 24 horas, cada vez que algo salga mal, hazte una sola pregunta. ¿Qué es lo único, aunque sea diminuto, que estaba dentro de mi control?
Puede ser tan sencillo como reconocer que pudiste haber mandado un mensaje antes, o que pudiste haber respirado hondo en vez de explotar. No importa si la respuesta es pequeña. Lo que importa es que tu brújula empiece a girar hacia adentro. Esa práctica diaria va entrenando tu mente a buscar soluciones en lugar de excusas. Te voy a dar un ejemplo más cotidiano. Supongamos que llegas a un restaurante y la comida tarda demasiado. Si tu brújula apunta hacia afuera, vas a culpar al mesero, al chef, al restaurante entero, y lo único que vas a ganar es frustración. Pero si tu brújula apunta hacia adentro, de repente se abre otra perspectiva. Quizá piensas, bueno, no puedo acelerar la cocina, pero puedo aprovechar para revisar mis notas, escuchar un podcast o simplemente descansar un rato. Esa pequeña decisión cambia el color de tu experiencia. Lo externo no cambió, pero tú sí. Y aquí está lo fascinante. Cuando practicas esto una y otra vez, tu vida empieza a sentirse distinta. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de sentirte víctima de ellos. Descubres que siempre hay un pequeño hilo que puedes tomar en tus manos. Y ese hilo, cuando lo sigues, puede conducirte a nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevas oportunidades. Si lo piensas bien, este es el primer paso para convertirte en tejedor de tu propio destino. Un tejedor no se sienta a esperar que la lana se organice sola. Toma el hilo, decide el patrón, corrige los nudos. Tú eres ese tejedor, y tu brújula interior es la herramienta que te dice hacia dónde mover la aguja. Algunas personas dirán, pero es que mi vida está llena de cosas fuera de mi control. Y tienen razón, la vida está llena de imprevistos. Pero esa nunca fue la pregunta. La pregunta es, ¿qué parte sí está en mis manos? Y aunque sea pequeña, esa parte puede convertirse en el inicio de un cambio enorme, como una chispa que enciende un fuego. Recuerda, nadie más va a trazar el mapa por ti. No hay señal mágica que te diga cuál es tu camino. La brújula ya está en tu bolsillo, solo tienes que sacarla y decidir hacia dónde la vas a apuntar. Si la dejas girar hacia afuera, el viaje se vuelve confuso y agotador. Si la apuntas hacia adentro, encontrarás dirección, incluso en medio de la tormenta. Así que, antes de cerrar este capítulo, quiero dejarte con esta imagen. Imagina que estás frente a un gran campo lleno de caminos. Algunos parecen fáciles, otros más difíciles. No sabes qué te espera en cada uno. Pero llevas en el bolsillo una brújula que te recuerda algo vital. No importa el camino que elijas, lo que importa es cómo decides caminarlo. ¿Con miedo, echando culpas o con la convicción de que paso a paso puedes construir tu propio destino? La respuesta a esa pregunta es la base de todo lo que viene después. Porque antes de aprender a reconocer oportunidades, antes de hablar de riqueza o libertad, necesitas creer que tú eres quien sostiene la aguja. Y cuando lo haces, el mundo deja de ser un lugar fijo e inamovible y se convierte en un lienzo lleno de hilos esperando a ser tejidos por ti. Ese es el poder de tu brújula interior. Y ahora, la decisión está en tus manos. ¿Hacia dónde la vas a apuntar? Capítulo 2. La radio de las oportunidades. Dime algo con sinceridad, ¿alguna vez tuviste la sensación de que las grandes oportunidades solo les llegan a otros? Como si hubiera personas con una antena secreta, capaces de captar esas ideas brillantes que cambian su vida, mientras tú solo escuchas ruido de fondo. Esa sensación es más común de lo que crees, pero aquí está el truco. Las oportunidades no aparecen de la nada ni están reservadas para unos pocos. Siempre están ahí, transmitiendo como una estación de radio invisible. El verdadero reto no es que existan o no, sino si tú tienes tu radio encendida y sintonizada. La mayoría de la gente camina por la vida con la radio apagada. O peor, con el volumen bajito, escuchando solo estática. Piensan que todo es cuestión de suerte, que si un día llega una idea millonaria será por accidente. Pero un tejedor, alguien que ha aprendido a mirar con otros ojos, sabe que no es así. Sabe que las oportunidades hablan todo el tiempo, que lo único que hay que hacer es ajustar la frecuencia y escuchar con atención. ¿Y cuál es esa frecuencia? No es un número como 88.5 ni 91.7. Es algo mucho más sencillo, la frecuencia de la fricción. Cada que alguien se queja, cada vez que tú mismo suspiras porque algo no funciona, ahí está la señal. Esa molestia, ese que lata, ese no puede ser tan complicado. Es exactamente la transmisión que estás buscando. Te pongo un ejemplo sencillo. Piensa en los últimos 3 días. ¿Cuántas veces escuchaste a alguien decir, qué mal servicio, qué caro está esto, qué pérdida de tiempo?
Cada uno de esos comentarios es como un pitido en la radio. Un tejedor no los deja pasar. Afina el oído y se pregunta, ¿qué oportunidad está escondida detrás de esta queja? Déjame contarte una historia real que ilustra esto perfectamente. Se trata de un repartidor que trabajaba para una aplicación de entregas como Rappi o Pedidos Ya. Todos los días, este tipo recorría la ciudad llevando comida. Y todos los días escuchaba lo mismo. Restaurantes confundidos con los pedidos, clientes molestos porque la comida llegaba tarde, repartidores frustrados porque perdían tiempo esperando órdenes mal gestionadas. Para muchos, todo eso era simplemente parte del trabajo. Quejas inevitables. Pero este repartidor tenía la radio encendida. En lugar de resignarse al ruido, empezó a notar un patrón. La fricción era siempre la misma. Los restaurantes no tenían un buen sistema para manejar múltiples pedidos al mismo tiempo. Entonces pensó, ¿y si hubiera una aplicación sencilla que ayudara a organizar esas órdenes de manera clara y rápida? No necesitaba inventar la rueda ni crear una tecnología futurista. Solo hacía falta ordenar lo que ya existía, pero de una manera más eficiente. Así nació su idea, y lo mejor es que funcionó. Primero, probó su herramienta en un par de restaurantes pequeños. Luego, más locales se sumaron. Y al final, esa aplicación llamó la atención de una empresa de logística más grande, que terminó comprándosela. ¿Te das cuenta? No se trató de suerte. Fue cuestión de escuchar la frecuencia correcta. Lo más poderoso de esta historia es que no necesitas ser un genio para hacer lo mismo. Las oportunidades no se esconden en los rascacielos de Silicon Valley ni en las oficinas de Wall Street. Están en la conversación de tu vecino que se queja del tráfico, en el comentario de tu hermana sobre lo complicado que es hacer un trámite, en tu propia frustración cuando la fila del banco tarda una eternidad. Esos momentos que parecen insignificantes son, en realidad, pequeñas luces parpadeando en el tablero de tu radio. Pero claro, escuchar no basta. Si solo oyes la queja y sigues de largo, tu radio sigue siendo estática. Lo importante es empezar a registrar esas señales. Y aquí quiero proponerte un ejercicio práctico, sencillo, pero transformador. Durante una semana, lleva contigo lo que yo llamo un cuaderno de quejas. Cada vez que escuches a alguien quejarse de algo, sea en la oficina, en la casa, en la calle, anótalo. No lo juzgues, no lo minimices. Solo escribe. Mi primo odia hacer fila en el súper. Mi amiga no consigue transporte rápido en la noche. Mi compañero de trabajo pierde tiempo organizando correos. Y luego, al lado de cada nota, escribe una posible solución, aunque suene ridícula o imposible. Lo importante no es que sea perfecta. Lo importante es que tu cerebro empiece a entrenarse para transformar fricción en oportunidad. Te doy un ejemplo personal. Hace un tiempo escuchaba a mis amigos quejarse una y otra vez de lo caro que era comer sano. Siempre la misma queja. O comes saludable o comes barato, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo. Eso era una señal clarísima. Si lo piensas, ahí había una necesidad insatisfecha, gente buscando comida sana a buen precio. ¿Y qué pasó después? Nacieron negocios de meal prep, cocinas ocultas y apps que ofrecen menús balanceados a costos accesibles. Todo eso salió de la misma señal que cualquiera pudo escuchar. El punto aquí es que la diferencia entre alguien que encuentra oportunidades y alguien que no está en la inteligencia ni en los contactos. Está en el hábito de escuchar. Es como cuando estás en una fiesta y hay ruido por todas partes, pero de pronto alguien dice tu nombre y sin querer, volteas. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya está entrenado para reconocer esa señal. Con las oportunidades pasa lo mismo. Cuando entrenas tu mente a detectar quejas, fricciones y problemas, empiezas a escuchar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que antes te parecían puro ruido. Y lo mejor es que no necesitas un cambio radical para empezar. Solo necesitas ese cuaderno de quejas y la disposición de escuchar. Vas a notar que en pocos días empiezas a saber patrones. Algunos problemas se repiten una y otra vez. Y cuando algo se repite, cuando aparecen diferentes voces y en distintos contextos, ahí tienes una frecuencia fuerte y clara. Eso significa que hay una necesidad real esperando ser resuelta. Quiero insistir en algo. No subestimes las pequeñas molestias. Mucha gente cree que para tener éxito hay que resolver un problema enorme y global. Pero la mayoría de los negocios que triunfan empezaron resolviendo algo pequeño, algo muy específico. Una simple fricción diaria, que multiplicada por miles de personas, se convierte en una oportunidad gigante. Piensa en tus propios días. Cuando sales, ¿qué es lo que más te molesta?
¿Qué es lo que más escuchas en boca de otros? Tal vez sea la lentitud de un servicio, lo complicado de un trámite, la incomodidad de un producto. No ignores esas señales. Escúchalas como si fueran música en tu radio. Si quieres, puedes empezar ya mismo. Piensa en la última queja que escuchaste hoy. ¿Qué solución rápida y simple se te ocurre? No importa si no es perfecta. Lo importante es que tu mente empiece a moverse de la queja al posible remedio. Ese es el cambio de frecuencia que transforma a las personas comunes en tejedores de oportunidades. Al final, lo que este capítulo nos enseña es que las oportunidades no están escondidas en un cofre secreto. Están hablándote todo el tiempo. El problema es que la mayoría camina por la vida con la radio apagada, resignados a escuchar estática. Tú no tienes que ser parte de esa mayoría. Puedes aprender a sintonizarte con la frecuencia de la fricción, a escuchar las quejas como pistas y a entrenar tu mente para convertirlas en posibilidades reales. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, esto es un desastre, no lo dejes pasar. Detente un momento y piensa, ¿qué está tratando de decirme esta señal? Tal vez, detrás de esas palabras esté la idea que cambie tu vida. La radio de las oportunidades nunca deja de transmitir. La pregunta es, ¿ya encendiste la tuya? Capítulo 3. Tu primera lección de tejido. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has escuchado la frase todo depende de aprender a ver las oportunidades? Suena inspirador, ¿no? Pero también puede sentirse un poco vacío, porque la pregunta real es, ¿cómo se aprende a ver algo que en apariencia siempre estuvo frente a ti? La mayoría de la gente cree que ver oportunidades es cuestión de un momento mágico, como si un rayo de inspiración cayera del cielo y, de pronto, lo entendieras todo. Pero no funciona así. Ver oportunidades es más parecido a entrenar un músculo. No lo desarrollas con una sola sesión intensa en el gimnasio. Lo fortaleces con práctica diaria, con pequeños ejercicios que parecen simples, pero con el tiempo transforman tu manera de mirar el mundo. Imagina tus ojos como una cámara. Una cámara que siempre estuvo encendida, pero que durante años ha tenido el lente sucio o desenfocado. Cada ejercicio, cada práctica de observación, limpia ese lente poco a poco, hasta que un día empiezas a ver detalles que antes te parecían invisibles. Eso es lo que quiero regalarte en este capítulo. Tu primera lección práctica de tejido. Un pequeño entrenamiento que puedes hacer en cualquier lugar y que te ayudará a afinar esa visión de tejedor. Y lo más bonito es que no necesitas nada especial para hacerlo. Ni un cuaderno, ni un curso, ni siquiera internet. Solo necesitas estar presente en un momento cotidiano de tu vida. De hecho, te propongo usar algo que todos vivimos a diario. Esperar en una fila. Puede ser en el supermercado, en un banco, en la cafetería o incluso mientras esperas que te atiendan en una oficina. Esos minutos que normalmente sentimos como una pérdida de tiempo se van a convertir en tu gimnasio mental. La próxima vez que te encuentres en esa situación, quiero que hagas un experimento. En lugar de sacar el celular para distraerte o perder la paciencia mirando el reloj, detente y observa. Mira a tu alrededor con calma. Y pregúntate, ¿qué 3 cosas aquí podrían hacerse más rápidas, más fáciles o más agradables? Tal vez notas que las personas se confunden o que la fila no está bien señalizada. Quizá piensas que sería más práctico si hubiera un espacio separado para quienes solo quieren pagar algo pequeño. O incluso observas que la gente se aburre y piensas que podrían haber pantallas con información útil o entretenida. Cada una de esas observaciones, por pequeña que parezca, es un hilo. Y lo que acabas de hacer es tu primera puntada como tejedor. Lo poderoso de este ejercicio no está en las respuestas en sí, sino en el hábito que empieza a sembrar. Porque al hacerlo, entrenas tu cerebro para cambiar de modo automático a modo consciente. En lugar de resignarte a la fricción de esperar, comienzas a verla como materia prima para una idea. Esa es la diferencia entre alguien que sobrevive al día y alguien que lo transforma. Déjame contarte algo personal. Recuerdo un día en el que tuve que esperar casi media hora en una farmacia. Estaba cansado, de mal humor, y lo único que quería era salir de ahí. Mi reacción automática era la queja. Qué lento, qué mal servicio, qué pérdida de tiempo. Pero, como ya conocía este ejercicio, me forcé a observar. Y descubrí algo interesante. La mayoría de las personas en la fila solo quería comprar una cosa rápida, como un medicamento común o una botella de agua. Sin embargo, tenían que esperar el mismo tiempo que alguien que estaba resolviendo una receta complicada.
Esa fricción me hizo pensar, ¿y si hubiera una caja rápida solo para productos simples? Lo anoté. Semanas después, al investigar, descubrí que en muchos países ya existían farmacias con ese sistema, y que eran increíblemente populares. Esa idea no fue un rayo de genialidad, fue el resultado de estar atento en un momento aburrido. Eso es lo que quiero que entiendas. No se trata de esperar que un día llegue una idea perfecta que cambie tu vida. Se trata de cultivar la disciplina de mirar diferente, todos los días, en cada rincón de tu rutina. Es como si cada fila, cada retraso, cada incomodidad se transformara en un campo de entrenamiento. Al principio, quizá no veas nada interesante. Te parecerá un juego absurdo, pero poco a poco tu mente se acostumbra y llega un momento en que ya no puedes dejar de ver. Ves una mesa mal diseñada y piensas en cómo mejorarla. Escuchas a un amigo quejarse de su trabajo y en tu cabeza ya estás imaginando una solución. Ese es el músculo del tejedor, fortaleciéndose sin que te des cuenta. Quiero invitarte a imaginar otra escena. Estás en una fila de un café esperando tu turno. Frente a ti hay personas cansadas, algunas con prisa, otras revisando su celular. ¿Qué podrías hacer para que esa experiencia fuera más fluida? Tal vez piensas en una app que permita ordenar y pagar antes de llegar. Tal vez notas que todos buscan un enchufe y se te ocurre que el local podría instalar cargadores en las mesas. O quizás ves que la música está muy alta y piensas en cómo un simple cambio de ambiente mejoraría el ánimo. Ninguna de estas ideas es revolucionaria por sí sola, pero cada una es una chispa, y quien sabe escuchar chispas, tarde o temprano, enciende un fuego. La magia está en repetir este ejercicio una y otra vez. No importa si estás en un aeropuerto, en un hospital, en una parada de bus o en el supermercado. Cada espacio se convierte en tu aula. Y lo mejor es que este hábito no solo te ayuda a generar ideas de negocio, te cambia la vida entera. Porque empiezas a ver soluciones donde otros solo ven problemas. Y esa manera de pensar te da poder, incluso en situaciones que parecen fuera de tu control. Algunos me dicen, pero yo no soy creativo, no soy inventor. Y yo les respondo, no necesitas ser nada de eso, solo necesitas practicar. La creatividad no es un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que se entrena como un músculo. Y este ejercicio es una de las formas más simples de hacerlo. De hecho, te voy a dar un consejo extra. Cuando hagas este ejercicio, no te preocupes por tener la respuesta perfecta. Muchas de las ideas que anotes no van a llegar a ninguna parte. Y está bien, lo que importa no es el destino, sino el hábito. Porque de 100 observaciones, tal vez 99 se queden en papel. Pero basta con que una se convierta en algo real para que todo haya valido la pena. Y aquí viene lo más importante. Si realmente quieres aprovechar este capítulo, no lo escuches solo como teoría. Llévalo a la práctica hoy mismo. La próxima vez que estés esperando, ya sea en una fila en el transporte público o incluso mientras alguien más se prepara para salir, pausa el piloto automático y mira. Busca 3 cosas que podrían ser mejores. Solo 3. Esa es tu primera lección de tejido. Al final del día, ser tejedor no significa vivir de grandes momentos de inspiración. Significa tejer puntada a puntada, idea tras idea, hasta construir un patrón que tenga sentido. Y cada ejercicio como este es una puntada más en tu propio telar. Quiero dejarte con esta imagen. Imagina que el mundo entero es un gran tapiz en construcción. La mayoría de las personas camina distraída, sin ver los hilos sueltos que cuelgan por todas partes. Pero tú ya tienes una nueva mirada. Tú sabes que cada hilo es una posibilidad. Y la única manera de entrenarte para usarlos es practicar todos los días, en lo pequeño, en lo cotidiano. Así que la próxima vez que la vida te pida esperar, no te desesperes. Agradece. Porque acabas de ganar unos minutos extra de entrenamiento. Unos minutos para ver lo que otros ignoran. Y quién sabe, tal vez en esa fila aburrida encuentres el primer hilo de la oportunidad que cambiará todo tu tapiz. Capítulo 4. El enfoque de la navaja suiza. Quiero empezar con una pregunta sencilla. ¿Alguna vez has sentido que no eres el mejor en nada? ¿Que hay personas más inteligentes, más talentosas, más preparadas que tú en cada área que se te ocurre? Si lo has sentido, déjame decirte algo. No estás solo. A la mayoría nos pasa. Nos han repetido tantas veces la idea de que debemos ser los número 1 en algo, que si no lo logramos, pensamos que no tenemos nada especial que ofrecer. Pero aquí viene un giro importante. No necesitas ser el mejor del mundo en una sola habilidad.
Lo que realmente puede volverte único es la combinación de varias habilidades que juntas te hacen versátil, adaptable, casi como una navaja suiza. Esa pequeña herramienta que no destaca por tener la cuchilla más afilada ni el destornillador más potente, pero que en conjunto puede resolver cientos de problemas distintos. Piensa en esto. Una persona que escribe bien es valiosa. Pero una persona que escribe bien, entiende un poco de marketing digital y sabe manejar campañas básicas en línea, se vuelve 10 veces más valiosa. Porque no solo redacta, sino que también entiende cómo hacer que esas palabras lleguen a las personas correctas. Y cuando logras combinar habilidades que parecen desconectadas, de pronto te conviertes en alguien indispensable. El error está en querer ser la cuchilla más filosa. Todos competimos ahí, en la misma categoría donde siempre habrá alguien que corte más rápido, con más precisión, con más experiencia. Pero ¿y si en vez de competir en lo mismo, decides mezclar? ¿Y si unes esa cuchilla con unas tijeras, con una lupa y con un abrebotellas? Lo que construyes ya no es un cuchillo. Es una herramienta completamente distinta, que sirve en muchos más escenarios. Te cuento una historia real que me encanta, porque ilustra esto perfectamente. Conocí a un chico que no era un genio en programación, tampoco era el mejor diseñador, ni mucho menos un experto en ventas. Pero sabía un poco de las tres cosas. ¿Y qué pasó? Cuando se unió a una startup, se convirtió en la persona más buscada del equipo, porque era el único que podía programar una función sencilla, diseñar la interfaz y además explicársela de manera clara al cliente. No era el mejor en ninguna de esas áreas por separado, pero la mezcla lo convirtió en alguien imposible de reemplazar. Esa es la esencia del enfoque de la navaja suiza. La fuerza no está en la perfección de una sola parte, sino en cómo cada pieza se conecta con la otra. Ahora quiero que pienses en ti. Sí, en ti. ¿Cuáles son esas tres habilidades que tienes y que, al mirarlas rápido, parecen no tener nada que ver? Quizá cocinas muy bien, y te gusta la fotografía, y además eres bueno escuchando a la gente. Suena extraño, ¿no? Pero imagina que combinas eso en un proyecto, un blog visual de recetas donde no solo compartes la comida, sino también las historias de las personas detrás de cada platillo. De pronto, lo que parecía un rompecabezas imposible se convierte en un producto único. El punto es que la mayoría de nosotros subestima esas combinaciones porque no son perfectas. Creemos que tener varias habilidades medianas no sirve de nada. Pero la verdad es que el mundo está lleno de expertos que solo saben hacer una cosa. Y cada vez se necesitan más personas que puedan conectar puntos distintos, traducir lenguajes, unir mundos. Déjame darte otro ejemplo, muy común en América Latina. Piensa en alguien que estudió Derecho, pero nunca ejerció como abogado. Sin embargo, aprendió a hacer edición de video por hobby, y además tiene facilidad para hablar en público. Quizá esa persona nunca será el mejor abogado, ni el mejor editor, ni el mejor conferencista. Pero, ¿qué pasa si decide abrir un canal donde explica leyes complejas en videos cortos y claros? Esa mezcla lo convierte en una referencia valiosa para miles de personas que necesitan entender sus derechos. Y todo porque se atrevió a unir piezas que parecían desconectadas. Lo importante aquí no es la perfección, es la mezcla. No es ser número uno en una sola cosa, sino número único en la combinación de varias. Y aquí quiero detenerme un momento contigo. Cierra los ojos si puedes. Haz un repaso rápido por tu vida. ¿Qué cosas sabes hacer que normalmente no juntas en la misma oración? No importa si parecen ridículas, anótalas en tu mente. Tal vez eres bueno organizando fiestas, sabes un poco de finanzas, y además, tienes facilidad para dibujar. ¿Te imaginas un negocio de asesoría financiera para eventos, donde creas experiencias únicas y además presentas los números de manera visual y atractiva? Esa es la magia del enfoque de la navaja suiza. Por eso quiero insistir. No te preocupes si no eres el mejor del mundo en algo. Preocúpate por ser alguien que mezcla habilidades de forma que resuelvan problemas reales para personas reales. Porque eso, créeme, vale muchísimo más que un trofeo al mejor especialista. Además, hay algo muy liberador en este enfoque. Te quita el peso de la perfección. No tienes que obsesionarte con pulir una sola habilidad hasta el infinito. Puedes darte permiso de aprender un poco de esto y un poco de aquello, siempre con la pregunta en mente, ¿cómo puedo juntar esto para crear algo nuevo? Esa curiosidad te mantiene en movimiento, te mantiene explorando. Y en un mundo que cambia tan rápido, ser adaptable es una de las mayores fortalezas.
Recuerdo una vez que conocí a una mujer que trabajaba en turismo. Ella no era la mejor guía ni la mejor fotógrafa, pero combinó esas dos cosas con algo inesperado: su pasión por el canto. ¿Qué hizo? Creó recorridos donde, además de mostrar lugares y tomar fotos, cantaba canciones típicas de cada región. ¿El resultado? Los turistas quedaban fascinados porque no solo visitaban un sitio, vivían una experiencia cultural completa. Esa fusión la volvió inolvidable. Y dime, ¿no es eso lo que todos buscamos? Ser recordados no por ser perfectos, sino por ser únicos. Ahora quiero dejarte una tarea muy sencilla, pero poderosa. La próxima vez que tengas un rato libre, piensa en esas 3 habilidades que tienes. No importa si parecen inútiles cuando las ves por separado. Escríbelas. Luego hazte esta pregunta: ¿cómo podrían unirse para resolver un problema concreto a un grupo específico de personas? No necesitas encontrar la respuesta perfecta de inmediato. Solo juega con las combinaciones. Te prometo que más de una te va a sorprender. Recuerda siempre la metáfora de la navaja suiza. No compite con los cuchillos de cocina ni con los destornilladores profesionales. Tiene valor porque junta todo en un solo lugar. Tú también puedes ser así. Una persona con un conjunto único de habilidades que, aunque no sean perfectas por separado, juntas crean algo irrepetible. Quiero cerrar este capítulo contigo con una reflexión. El mundo no necesita más especialistas perfectos, necesita más personas que sepan conectar. Personas que puedan tender puentes entre disciplinas, entre culturas, entre problemas y soluciones. Y eso empieza contigo, con la valentía de mirar tus habilidades no como piezas aisladas, sino como partes de un mismo diseño. Así que te dejo con esta pregunta: ¿cuáles son esas 3 piezas de tu propia navaja suiza? Y más importante aún, ¿qué podrías crear si te atrevieras a usarlas juntas? Porque la verdadera fuerza no está en ser el mejor, sino en ser el único. Capítulo 5. Probar con un solo hilo. Déjame empezar con una pregunta muy simple. ¿Alguna vez has tenido una idea que te emocionó tanto que sentías ganas de lanzarte de una vez, sin pensarlo mucho? Esa chispa de entusiasmo que te hace decir: sí, esto es, aquí está mi oportunidad. A todos nos ha pasado, y no hay nada más poderoso que esa energía inicial. Pero también hay un riesgo enorme, cuando invertimos todo, tiempo, dinero y hasta autoestima, en una idea que todavía no hemos probado. Es como querer tejer un tapiz entero con un hilo que nunca tocamos para ver si aguanta la tensión. Los tejedores inteligentes saben algo muy valioso: nunca se juega todo el tapiz en un solo movimiento. Primero se prueba el hilo, se tira un poco de él, se tensa, se revisa si se rompe fácil o si resiste, y solo cuando ese hilo demuestra que es fuerte, entonces, sí, se va sumando a la obra completa. Imagina tu idea como un fuego. No empiezas prendiendo todo el bosque, empiezas con una fogatita pequeña, un fuego controlado. Ves si la madera prende, si el viento no lo apaga de inmediato, si realmente da calor. Esa fogata inicial son tus primeros experimentos, esos pasos pequeñitos y baratos que te permiten saber si tu idea tiene vida propia. Aquí es donde muchas personas tropiezan. Piensan que para emprender, para crear algo nuevo, se necesita invertir miles de dólares, alquilar un local, imprimir etiquetas perfectas, mandar a hacer un logo con diseño profesional. Y la verdad es que no. El verdadero reto no es gastar mucho, sino probar rápido, con poco y de manera creativa. Déjame contarte una historia que quizá te suene familiar, porque pasa en muchos barrios de nuestra región. Conozco una persona que, en medio de la pandemia, empezó a vender comida casera desde su casa. No tenía un local, ni siquiera una cocina industrial. Solo tenía sus recetas y las ganas de ver si alguien las compraría. En lugar de pedir un préstamo o gastar en publicidad costosa, usó lo que tenía a la mano: los grupos de WhatsApp y Facebook del vecindario. Publicó: voy a preparar empanadas caseras este viernes. Si quieres, mándame tu pedido antes del jueves en la noche. Nada más, sin riesgo de cocinar de más, porque trabajaba solo con pedidos confirmados. ¿Qué pasó? La gente respondió, probó, recomendó, y poco a poco eso que comenzó como una prueba mínima se convirtió en un negocio sólido. Esa persona no prendió el bosque, encendió una fogata pequeña, y cuando vio que daba calor, le fue echando más leña. Así se prueba un hilo antes de tejer. Ahora quiero que pienses en tu propia idea, cualquiera que sea. Pregúntate: ¿cómo puedo probarla gastando menos de $50 o su equivalente local? Porque casi siempre es posible. Tal vez sea crear una página sencilla en Internet con una foto y una breve descripción.
o hacer una encuesta rápida en redes sociales para ver si alguien estaría interesado en lo que ofreces. O incluso más simple, hablar con 5 amigos y preguntarles si comprarían tu producto en una versión inicial. No necesitas perfección, necesitas señales. Y aquí está lo interesante. Esas pruebas, aunque parezcan chiquitas, te dan información valiosísima. Te dicen si hay interés real, si la gente paga, si repite. Y al mismo tiempo te protegen, porque no arriesgas de más. Quiero insistir en esto porque es una lección que cambia la manera de ver los proyectos. No se trata de ser cobarde ni de tener miedo a lo grande. Se trata de ser inteligente con los pasos. ¿Para qué apostar todos tus recursos en algo que ni siquiera sabes si prende? Es mucho más sabio empezar pequeño, confirmar que hay fuego, y luego sí, crecer con confianza. Déjame darte otro ejemplo más personal. Un amigo soñaba con lanzar su marca de ropa, tenía el diseño, las ideas, hasta el nombre. Pero en lugar de mandar a fabricar 100 camisetas, decidió hacer solo 10. Las publicó en su Instagram y dijo, «Tengo estas piezas disponibles». Se vendieron en un día. Eso le dio la confianza de producir 20 más. Y así, poco a poco, fue escalando. Hoy tiene su propia línea, pero todo empezó con una prueba mínima. Un solo hilo. Y quiero que notes algo importante en estas historias. Las pruebas no solo validan la idea, también validan a la persona. Porque mientras pruebas, aprendes. Aprendes cómo responder a los clientes, cómo manejar tiempos, cómo organizar tus recursos. Es un entrenamiento que ningún curso ni tutorial puede darte. La práctica real, con un riesgo mínimo, te prepara para los retos grandes. Ahora te voy a hablar directamente. ¿Qué idea ronda tu cabeza en este momento? Esa que dices, algún día lo haré. Pues bien, ¿qué tan dispuesto estarías a probarla de manera chiquita, casi como un juego, en las próximas 2 semanas? Sin esperar la perfección, sin gastar una fortuna. Solo ver si prende. Porque lo maravilloso de este enfoque es que te saca de la parálisis. Ya no necesitas esperar el momento perfecto, el capital perfecto, la situación perfecta. Con un pequeño experimento, das el primer paso. Y ese paso, por más chico que parezca, cambia todo. Quiero dejarte un ejercicio práctico. La próxima vez que te sientes a pensar en tu idea, hazte esta pregunta. ¿Cómo puedo reducirla al mínimo absoluto y aún así probar si alguien la quiere? Si estás pensando en abrir un restaurante, empieza cocinando para 3 vecinos. Si sueñas con vender cursos, graba un video de 5 minutos y compártelo gratis para ver la reacción. Si quieres abrir una tienda en línea, publica una foto de un solo producto y mira si alguien lo pide. Eso es encender la fogata. Y recuerda, cada hilo probado te da confianza para el siguiente. No necesitas construir toda la tela de golpe, solo necesitas asegurarte de que cada hilo resiste. Cuando unes muchos hilos fuertes, el tapiz se sostiene por sí solo. Voy a cerrar este capítulo contigo con una imagen que me gusta mucho. Imagina que tienes en la mano una caja de fósforos. Cada idea es un fósforo. Algunos se encienden de inmediato, otros no prenden nunca, y unos pocos arden con tanta fuerza que pueden encender la leña. No necesitas gastar toda la caja en un solo intento. Basta con encender uno, observarlo y aprender de él. Ese es tu hilo de prueba, tu fogata inicial. Así que la pregunta que te dejo es esta. ¿Cuál es el hilo que vas a probar primero? No mañana, no el próximo año. Hoy. Porque la diferencia entre soñar con un tapiz y tejerlo de verdad está en animarse a probar. Con algo pequeño, con un solo hilo. Capítulo 6. Plantar una semilla dorada. Déjame empezar con algo que seguramente conoces. Desde chicos nos han enseñado a buscar oro, a correr detrás de esa oportunidad que aparece una sola vez y que, si la tomas, te cambia la vida. Nos venden la imagen del cazador de tesoros, del que cava sin parar hasta encontrar la pepita que lo hará rico. Pero quiero proponerte una forma diferente de ver las cosas. ¿Y si en lugar de salir a cazar oro, empezamos a plantar semillas doradas? Te explico la diferencia. Cazar oro es agotador. Requiere estar siempre alerta, siempre en movimiento, siempre buscando. Y cuando lo encuentras, se acaba. Tienes la pepita en la mano, la disfrutas, pero después hay que volver a empezar desde cero. Plantar una semilla es otra historia. Es un acto pequeño, casi insignificante al inicio. La entierras, la riegas, la cuidas. Y con el tiempo, esa semilla se convierte en un árbol que no solo te da frutos una vez, sino que lo hace año tras año. Y aquí está lo más importante. Una sola semilla, bien plantada, puede darte un bosque entero. Ese es el poder de lo que llamamos apuestas asimétricas.
Riesgos pequeños, controlados, que tienen la posibilidad de generar resultados enormes. Piensa en esto. En tu trabajo actual, ¿cuánto es lo máximo que puedes ganar si todo sale bien? Tal vez un aumento de 10%, o un ascenso que te mejora el sueldo un poco más. No está mal, claro, pero es un límite muy claro. En cambio, si dedicas algo de tu energía a plantar una semilla en un proyecto propio, aunque sea pequeño, el potencial ya no tiene techo. Puede fallar, sí, pero si prende, el resultado puede multiplicarse por 10, por 100, incluso más. Quiero que lo veas como una elección de enfoque. No se trata de abandonar tu seguridad de golpe, sino de entender que no toda tu energía debe ir a excavar en la misma mina donde todos buscan el mismo oro. Una parte de tu tiempo, de tu atención y de tu creatividad puede invertirse en plantar semillas que, si prosperan, cambian todo tu paisaje. Déjame darte un ejemplo cercano. Conozco una diseñadora gráfica que trabajaba en una agencia publicitaria. Tenía un sueldo estable, pero también tenía claro que su crecimiento estaba limitado. Podía esperar un ascenso, sí, pero nada espectacular. Un día, en lugar de solo enfocarse en trabajar horas extra para impresionar a su jefe, decidió empezar a compartir sus diseños en redes sociales, ofreciendo plantillas editables a precios muy bajos. Fue una semilla. Al principio no vendía casi nada. Pero con el tiempo, esa pequeña tienda digital empezó a darle ingresos constantes, incluso mientras dormía. Hoy, esa semilla le genera más que su antiguo sueldo fijo. Eso es plantar oro. No cavar hasta el cansancio, sino sembrar algo pequeño que puede crecer sin que tengas que empujarlo todo el tiempo. Ahora, quiero que pienses en tus propios proyectos. ¿Lo que estás haciendo hoy es más parecido a cazar o a sembrar? Si cada logro depende de que trabajes más horas, de que corras más rápido, de que te desgastes más, estás en modo cazador. En cambio, si ya tienes algo que con el mismo esfuerzo puede multiplicarse, entonces estás en modo sembrador. Y ojo, plantar no significa cruzarse de brazos. Requiere cuidado, paciencia y visión. Una semilla sin agua ni sol se muere. Pero lo interesante es que el trabajo de cuidado es muy diferente al trabajo de caza. Es menos violento, menos desgastante y mucho más sostenible. Imagina que tu carrera es un jardín. Hay plantas que dan flores rápidas pero efímeras. Son bonitas, pero al poco tiempo desaparecen. Y hay árboles que tardan en crecer, que al principio parecen débiles, pero que con los años se vuelven gigantes, dando sombra, frutos y hasta madera. El error que cometemos muchos es quedarnos solo con las flores rápidas, sin nunca animarnos a plantar un árbol. Aquí va una reflexión directa para ti. Mira tu proyecto actual, tu trabajo, tu negocio. Pregúntate si lo que tienes delante tiene un techo bajo, como un aumento pequeño o un bono ocasional, o si hay espacio para algo que pueda crecer sin límites. Esa simple pregunta puede cambiar la forma en que eliges tus batallas. Y tal vez estés pensando, pero no tengo dinero para arriesgar en un proyecto grande. Y ahí está la belleza de la semilla dorada. No tiene que ser un riesgo enorme. Puede ser algo chiquito, casi simbólico, pero con el potencial de escalar. Por ejemplo, alguien que ama cocinar no necesita abrir un restaurante con 100 mesas. Puede empezar vendiendo un solo plato en su barrio, viendo si gusta, ajustando la receta. Si prende, puede crecer poco a poco. O alguien que escribe no tiene que lanzar una novela de 300 páginas de golpe. Puede empezar publicando microhistorias en línea, probando si la gente conecta con su voz. Esos son experimentos pequeños que, si funcionan, pueden convertirse en árboles gigantes. Y quiero decirte algo más. La mayoría de las personas nunca siembra porque están demasiado ocupadas cazando. Se levantan, van al trabajo, corren detrás de resultados inmediatos, y al final del día están tan cansadas que no tienen energía para plantar nada. Pero si logras reservar, aunque sea 1 hora a la semana para tu semilla, esa hora puede valer más que todas las horas de caza juntas. Hay un detalle curioso sobre los árboles. Crecen despacio al principio, casi invisibles. Y de pronto, un día, miras hacia atrás y te das cuenta de que tienes un tronco sólido y ramas que se expanden. Así son los proyectos que nacen como semillas doradas. Al inicio parecen insignificantes, hasta que un día te sorprenden con frutos que nunca imaginaste. Y para cerrar, quiero dejarte con esta idea. Todos tenemos una mina limitada de oro que podemos excavar, y tarde o temprano se agota, pero todos también tenemos la posibilidad de sembrar. La pregunta no es si eres capaz de hacerlo, porque lo eres. La pregunta es,
Tienes la paciencia y la visión para plantar algo que hoy parece pequeño, pero que mañana puede alimentar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Así que te invito a detenerte un momento y pensar, ¿qué semilla dorada puedes plantar esta semana? No una mina que te drene energía, sino una semilla pequeña, cuidada con cariño, que un día pueda convertirse en tu propio árbol dorado. Porque la verdadera riqueza no está en la pepita que brilla en tu mano por un instante, sino en el árbol que sigue dando frutos mucho después de que lo sembraste. Capítulo 7. El inversor estratégico, no el tacaño. Quiero empezar con una pregunta sencilla. ¿Eres de los que sienten culpa cada vez que gastan dinero, o de los que sienten culpa cada vez que no lo hacen? Parece una pregunta rara, pero en ella se esconde una diferencia enorme entre quienes se quedan atrapados en la escasez y quienes logran construir abundancia. Te lo digo directo. La gente que realmente prospera no es la más tacaña. No son los que comparan precios hasta volverse locos para ahorrar unos centavos. Son los que entienden dónde cada peso invertido se multiplica y dónde cada peso gastado simplemente desaparece. Imagina que vas a liderar una expedición. Vas a atravesar montañas, climas extremos, ríos, todo. Ahora piensa en dos tipos de personas. El tacaño, que compra botas baratas porque quiere ahorrar. Compra también un mapa incompleto porque estaba en descuento y contrata un guía mediocre porque era el más barato. ¿Qué pasa en esa expedición? Las botas se rompen a mitad de camino, el mapa los pierde, el guía los deja tirados. El supuesto ahorro termina costando el fracaso de todo el viaje. Ahora piensa en el inversor estratégico. Esta persona entiende que las botas son lo que van a sostener a su equipo durante meses. Así que compra las mejores, sin dudar. Sabe que un buen mapa y un buen guía no son lujos, son garantías de éxito. Y en otras cosas, las que no suman a la expedición, corta sin miedo. No compra adornos innecesarios, no gasta en peso extra que solo entorpece. Su dinero va a lo que impulsa la misión hacia adelante. Esa es la diferencia clave. Y aquí quiero aterrizarlo en tu vida. La mayoría de nosotros no pensamos así con nuestro dinero. Gastamos sin pensar en cosas que no nos llevan a ninguna parte. Y luego sentimos que no podemos permitirnos invertir en un libro, en un curso, en una herramienta que podría multiplicar nuestro camino. ¿Te suena? Es ese momento en el que pagas sin problema por una cena cara que se olvida al día siguiente, pero dudas en pagar por un taller que podría mejorar tu carrera para siempre. El secreto de los tejedores de riqueza no es la avaricia, es la estrategia. Es entender que cada gasto es una semilla, y que hay semillas que nunca germinan, por más bonitas que se vean en la bolsa. Mientras que hay otras, aunque cuesten un poco más, que te aseguran un árbol lleno de frutos. Te invito a hacer un ejercicio mental conmigo. Mira tus gastos del último mes. Piensa en cada peso como si fuera combustible o lastre. El combustible es todo aquello que te mueve hacia adelante. Un libro que te da nuevas ideas. Una herramienta que te ahorra horas de trabajo. Una comida saludable que le da energía real a tu cuerpo. El lastre, en cambio, son esos gastos que te mantienen atado. Las compras impulsivas que ni recuerdas. Las suscripciones que nunca usas. Los caprichos que no cambian nada en tu vida. Ahora imagina que tu vida es una nave. Si llenas tu nave de combustible, puede volar más alto y más lejos. Pero si la llenas de lastre, aunque intentes despegar, se queda pegada al suelo. Y lo más curioso es que mucha gente se siente inteligente cargando lastre, porque lo consiguió barato. El problema es que barato o caro sigue siendo peso muerto. Déjame contarte algo personal. Conozco a un emprendedor que al inicio de su carrera ganaba poco, pero tenía una regla muy clara. Nunca escatimaba en educación ni en herramientas de calidad. Mientras otros gastaban en ropa de moda o en salidas todos los fines de semana, él invertía en cursos online, en buenos libros, en software que le permitía trabajar más rápido. Muchos lo miraban como si fuera un exagerado. Hoy, años después, su negocio factura miles y miles al mes, y esas inversiones tempranas fueron las que le dieron la ventaja. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado con el pensamiento del tacaño? Probablemente seguiría atrapado en el mismo círculo de siempre. Y aquí quiero que pares un momento y pienses, ¿qué habría cambiado en tu vida si en lugar de gastar en lo inmediato, hubieras invertido, aunque sea un poco, en algo que te hiciera crecer? No se trata de arrepentirse, sino de despertar a la realidad de que tus gastos cuentan una historia.
Y esa historia puede ser la de alguien que siempre está apagando incendios, o la de alguien que construye con cada decisión. Lo sé, es difícil, porque vivimos en una cultura que nos empuja a gastar en cosas que brillan rápido. Nos venden la idea de que te lo mereces, que comprarte ese objeto, ese lujo, es la recompensa por tu esfuerzo. Y no digo que no haya que darse gustos, pero si todos tus gastos son gustos, entonces nunca construyes la base que sostiene esos lujos de forma estable. Es como querer decorar una casa que todavía no tiene cimientos. Quiero proponerte un cambio de mentalidad. La próxima vez que vayas a gastar dinero, pregúntate, ¿esto es combustible o es lastre? ¿Esto me impulsa hacia lo que quiero construir o me ata al suelo? Esa simple pregunta puede ahorrarte años de esfuerzo malgastado. Y te digo algo más. No se trata de gastar siempre menos. El inversor estratégico sabe cuándo gastar más, incluso cuando duele un poco, porque entiende que esa decisión cambia el juego completo. Unas botas baratas pueden salir económicas hoy, pero cuando se rompen en medio de la montaña, te cuestan mucho más. Lo mismo pasa con tus herramientas, con tu salud, con tu educación. A veces lo más caro es no invertir lo suficiente. Para cerrar, quiero dejarte con esta imagen. Imagina que tu vida es un gran tapiz. Cada hilo que eliges representa en qué decides poner tu tiempo, tu energía y tu dinero. El tacaño termina con un tapiz frágil, hecho de hilos baratos que se rompen al primer tirón. El inversor estratégico, en cambio, gasta con intención. Pone los hilos más fuertes en los lugares clave y corta sin piedad los que solo estorban. Y al final, su tapiz no solo resiste el paso del tiempo, sino que se convierte en una obra que otros admiran y envidian. Entonces te pregunto a ti, ¿quieres ser el que presume cuánto ahorró comprando barato, aunque eso lo deje estancado? ¿O quieres ser el que invierte con visión, el que gasta en lo que multiplica, el que construye algo que de verdad dura? La decisión es tuya, y cada gasto que hagas será una puntada más en el tapiz de tu vida. Capítulo 8. Fortuna en los rincones olvidados. Déjame empezar con una confesión. La mayoría de la gente busca las oportunidades en los mismos lugares de siempre. Todos corren hacia las industrias de moda, como si fueran un lago enorme, brillante, lleno de pescadores lanzando sus cañas al mismo tiempo. Todos quieren el mismo pez. Tecnología, redes sociales, criptomonedas, nombres llamativos llenos de glamour. Y claro, sí, hay peces allí. Pero el problema es que ya está demasiado lleno de gente, y la competencia es brutal. Ahora imagina otra escena. En lugar de estar en ese lago popular, decides caminar montaña arriba, siguiendo un riachuelo que casi nadie mira. Es pequeño, tranquilo, incluso aburrido a primera vista. No tiene anuncios, no tiene glamour. Pero cuando metes la caña, descubres que está rebosante de peces. Nadie más está allí, nadie compite contigo. Ese riachuelo silencioso es exactamente lo que muchos ignoran. Y sin embargo es donde se esconde la verdadera fortuna. Este capítulo trata de eso. De aprender a mirar hacia donde nadie quiere mirar. Porque las oportunidades más valiosas no siempre están en los lugares bonitos, modernos o emocionantes. Muchas veces están en industrias aburridas, poco glamorosas, que la mayoría pasa por alto porque no parecen interesantes. Y ahí está la trampa. Como a nadie le llama la atención, muy pocos intentan innovar o resolver problemas allí, lo que deja espacio libre para quien se atreva a entrar. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has escuchado hablar de alguien que se hizo rico con un negocio aburrido? Quizás no lo escuchas tanto, porque esas historias no se cuentan en las revistas, ni salen en los titulares. Nadie presume que su fortuna vino de manejar un servicio de limpieza industrial, o de mejorar un sistema de reciclaje, o de distribuir empaques biodegradables para restaurantes pequeños. Pero en la práctica, son esos negocios invisibles los que muchas veces generan un flujo constante y seguro de riqueza. La metáfora del lago y el riachuelo me encanta porque refleja un error común. Vivimos en una cultura que idolatra lo nuevo, lo brillante. Queremos ser parte del boom más reciente. Pero en esa carrera, terminamos todos amontonados en el mismo lugar. Mientras tanto, el que decide explorar los rincones olvidados encuentra tesoros sin tanto ruido. Te lo aterrizo con un ejemplo sencillo. Piensa en algo tan básico como los baños portátiles. A nadie le interesa esa industria. No es sexy, no es moderna, no tiene glamour, pero alguien tiene que fabricarlos, transportarlos, mantenerlos. Y hay empresas que hacen millones cada año dedicándose exclusivamente a eso.
Todo porque se atrevieron a ver el valor en lo que la mayoría considera feo o aburrido. Y no necesitas irte tan lejos. En tu propia industria, en tu propio entorno, hay rincones olvidados. Pregúntate, ¿cuál es la parte más aburrida, la que todos odian, la que nadie quiere tocar? Ahí es donde suele estar escondida la oportunidad. Porque donde todos ven monotonía, un tejedor de riqueza ve un hilo sin usar, esperando ser integrado en un tapiz valioso. Déjame contarte una historia cercana. Un amigo trabajaba en logística, pero no en la parte brillante de innovación tecnológica, sino en lo más aburrido. Papeleo, permisos, trámites aduanales. Todos se quejaban de esa parte del trabajo. Era lenta, repetitiva, llena de errores. Y mientras todos soñaban con cambiar de industria, él se detuvo a observar. Se dio cuenta de que nadie había creado una aplicación sencilla para automatizar esos procesos. Era aburrido, sí, pero esencial. Se asoció con un programador, lanzaron una versión básica, y en menos de 2 años estaban vendiendo el software a decenas de empresas. Hoy, mientras muchos aún buscan el próximo Uber, él vive tranquilo de un negocio que nació de un rincón olvidado. La lección es clara. No persigas solo lo que brilla. A veces la mina de oro está escondida en lo que todos pasan por alto. Aquí quiero hacerte una invitación práctica. La próxima vez que pienses en tu industria, no te fijes en la parte que todos quieren. Haz lo contrario. Pregúntate, ¿qué es lo más aburrido, lo más rutinario, lo que siempre se deja para el final? Ahí hay un riachuelo escondido. Y si tienes la paciencia de explorarlo, es muy probable que encuentres peces esperando. Y sí, sé que puede sonar contraintuitivo. La mente nos empuja hacia lo llamativo, porque ahí es donde está la validación social. Nos gusta decir que trabajamos en cosas modernas, que estamos en la ola. Pero si lo que realmente quieres es construir un camino sólido hacia la libertad, tienes que estar dispuesto a ignorar las olas y buscar las corrientes subterráneas. Mira, todo esto se conecta con algo muy humano: la búsqueda de reconocimiento. Es tentador trabajar en lo que impresiona a los demás, aunque no genere resultados reales. Pero si cambias esa necesidad por la búsqueda silenciosa de valor, empiezas a construir riqueza real, aunque nadie lo aplauda de inmediato. Y aquí te dejo una pregunta que quiero que pienses seriamente. ¿Prefieres pescar en un lago abarrotado, donde cada pez te cuesta sangre, sudor y lágrimas porque todos luchan por el mismo? ¿O prefieres caminar un poco más y descubrir un riachuelo solitario lleno de peces esperando? La mayoría nunca da ese paso extra. Tú sí puedes. Recuerda esto: la fortuna no siempre está en lo brillante, sino en lo olvidado, no en el ruido de la multitud, sino en los silencios que pocos exploran. Los tejedores de riqueza lo saben. Cada tapiz sólido se construye con hilos que otros ni siquiera consideran. Así que la próxima vez que pienses en dónde buscar tu oportunidad, no mires donde todos miran. Busca el rincón olvidado, el proceso aburrido, la parte escondida. Porque en esos lugares que nadie celebra, es donde se esconden los hilos más valiosos para tejer tu propia fortuna. Capítulo 9. El quilt comunitario. Hay una frase que se repite mucho en el mundo de los negocios: self-made, o en español, hecho por sí mismo. Y la verdad es que suena inspirador, casi como un héroe solitario que, contra todo pronóstico, logró construir un imperio con sus propias manos. Pero déjame decirte algo de frente: eso es un mito. Nadie, absolutamente nadie, lo logra solo. Cuando miramos de cerca las historias de éxito, descubrimos que siempre hay un entramado invisible de personas, conexiones, ideas y apoyos que hicieron posible el resultado. Y esto no le quita mérito al emprendedor. Al contrario, lo engrandece. Porque el verdadero talento no está en hacerlo todo tú mismo, sino en saber diseñar un quilt comunitario, una especie de manta colectiva donde cada parche viene de alguien distinto, pero tú eres quien imagina el patrón y une los hilos finales. Piensa en esa imagen. No estás tejiendo un tapiz solitario. Estás orquestando un quilt donde los pedazos más hermosos y valiosos muchas veces no los fabricaste tú, sino que llegaron de mentores, socios, amigos, incluso de la comunidad que decidiste escuchar. Tu tarea es reconocer esos parches, darles forma y coserlos con paciencia hasta lograr algo único. Te doy un ejemplo cercano, que quizás ya conoces: Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre. Hoy es una de las plataformas más grandes de comercio electrónico en toda América Latina. Pero si miras su historia, verás que no se construyó en aislamiento. Galperín estudió en Stanford, donde no solo adquirió conocimiento, sino algo igual o más valioso:
acceso a un ecosistema lleno de ideas, contactos y oportunidades. Allí fue donde empezó a gestar la visión de un mercado digital para nuestra región. Además, supo leer el momento histórico. A finales de los 90, cuando el boom de Internet estaba explotando en Estados Unidos, muchos pensaban que América Latina estaba demasiado fragmentada, con demasiados problemas logísticos y financieros como para tener algo similar a eBay o Amazon. Pero Galperín entendió que precisamente ese caos era la oportunidad. Y no lo resolvió solo. Convenció a inversionistas, armó un equipo capaz de ejecutar la visión y tejió alianzas estratégicas que fueron los verdaderos parches de su quilt. El resultado ya lo conocemos. Pero fíjate en el detalle. Mercado Libre no es la historia de un hombre contra el mundo. Es la historia de alguien que supo coser las piezas correctas en el momento correcto. Quiero que pienses en tu propia vida bajo esta metáfora. ¿Qué parches tienes a tu alrededor que todavía no has cosido? Quizás conoces a alguien con una habilidad técnica que complementa la tuya. O tal vez tienes un amigo que entiende de marketing, mientras tú eres bueno creando productos. Incluso puede que tu red no sea de expertos, sino de personas comunes que te dan retroalimentación honesta, o que te conectan con alguien que puede abrirte una puerta. Eso, aunque no lo veas, también son parches para tu quilt. El mito del self-made es peligroso porque nos hace creer que pedir ayuda o apoyarse en otros es un signo de debilidad. Pero la realidad es lo opuesto. Reconocer que no lo puedes todo y rodearte de quienes sí saben o sí tienen acceso es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Imagínate esto. Estás por embarcarte en una gran expedición. Podrías intentar ir solo, con un mapa a medias y provisiones limitadas, porque quieres demostrar que puedes. O podrías rodearte de compañeros que conocen el terreno, que aportan herramientas distintas, que llevan consigo experiencia y visión. ¿Con cuál de las dos opciones crees que tendrás más posibilidades de llegar? El quilt comunitario es exactamente eso, una expedición compartida donde cada uno aporta un parche que, cosido en conjunto, te permite avanzar más lejos. Y ojo, aquí hay algo muy importante. El quilt no se arma por accidente. No es cuestión de esperar a que la vida te junte con las personas correctas. Es un trabajo consciente, casi artesanal, de cultivar relaciones, de escuchar con atención, de dar valor antes de pedirlo, de estar dispuesto a compartir crédito. Porque un quilt no es solo tuyo. Es de todos los que aportaron un pedazo. A veces creemos que hacer networking es acumular contactos como quien colecciona tarjetas. Pero un quilt no se construye con números en tu celular, sino con hilos reales de confianza y colaboración. Se trata de dar antes de recibir, de estar presente cuando alguien necesita ayuda, de sembrar esa red mucho antes de que pienses en cosecharla. Si lo piensas, incluso en tu día a día, ya estás rodeado de parches potenciales. Tal vez no lo notas porque esperas que un mentor aparezca en un traje elegante con un cheque en la mano. Pero la realidad es que los parches más valiosos pueden ser mucho sencillos. Un consejo honesto de un colega, una introducción a alguien clave, una crítica que te obliga a replantear tu producto. Un cliente que te da retroalimentación detallada. Todo eso son piezas que, bien cosidas, se vuelven fundamentales en tu camino. Déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué tan abierto estás a coser esos parches en tu propio quilt? Porque aquí está la clave. No basta con tener acceso a gente valiosa. Si no sabes integrarlos, si no sabes darles un lugar en tu visión, los dejas tirados en el suelo. El tejedor hábil sabe reconocer el valor de cada parche, incluso si al principio parece pequeño o irrelevante. Regresamos a Galperín por un momento. Su genio no estuvo solo en tener la idea de Mercado Libre. Miles pudieron haber tenido ideas similares. Su genio estuvo en unir los parches. La educación que le dio una visión global, la red que lo conectó con inversionistas, el momento histórico de Internet, el equipo que construyó con paciencia, y la confianza de que esa mezcla, aunque imperfecta, podía crear un tapiz nuevo en la región. Y aquí te dejo con algo que quiero que realmente te lleves. Deja de pensar en ti como un tejedor solitario. Empieza a verte como el coordinador de un quilt comunitario. Tu éxito no se trata de demostrar que lo hiciste todo solo, sino de mostrar que supiste diseñar un patrón donde las piezas de muchos cobraron sentido. Así que la próxima vez que pienses en tus metas, pregúntate, ¿qué parches me faltan? ¿A quién puedo invitar a aportar un pedazo? ¿Cómo puedo cultivar relaciones que no solo me beneficien a mí,
sino que cree en algo valioso para todos. Porque al final, la riqueza real no se construye con el orgullo del yo solo. Se construye con la humildad de reconocer que el tapiz más hermoso es siempre un kilt comunitario. Capítulo 10. Un tapiz que ames. Quiero empezar con una pregunta sencilla, pero que rara vez nos hacemos en serio. ¿Para qué quieres dinero? Sí, claro, todos respondemos con frases rápidas como para estar tranquilo, para viajar, para darle lo mejor a mi familia. Pero si lo piensas despacio, la pregunta no es sobre el dinero en sí, es sobre la vida que quieres tejer con ese dinero. Porque al final, el producto final no es una pila de billetes en el banco, el verdadero resultado es un tapiz, tu vida. Y ese tapiz solo vale la pena si está hecho con hilos de propósito, de libertad y de bienestar. Mira, es fácil caer en la trampa de creer que si trabajamos más, si acumulamos más, si sacrificamos ahora, entonces un día tendremos la vida que soñamos. Pero aquí viene la paradoja. Si en el camino pierdes tu salud, si te llenas de estrés, si terminas agotado y desconectado de lo que amas, el tapiz que construyes no será un tesoro. Será una tela gastada, llena de hilos rotos, que no aguanta el paso del tiempo. Y aquí hay una verdad dura. La calidad del tapiz depende de la salud del tejedor. Si tú estás quemado, cansado, ansioso, tus hilos también lo estarán. Y aunque logres juntar mucho dinero, ese dinero estará tejido en una manta débil, que se deshace apenas la usas. En cambio, un maestro sano, enfocado y alegre puede transformar incluso hilos modestos en una obra fuerte y bella. Quiero que pienses en algún momento en el que te exigiste al máximo, tanto que tu cuerpo empezó a pasarte factura. Tal vez eran ojeras profundas, dolores de espalda, insomnio. Tal vez fue esa sensación de estar vivo solo para cumplir pendientes. Ahora, imagina intentar tejer en ese estado. Las manos tiemblan, la vista se nubla, el ánimo se cae. Lo que produces no refleja tu verdadero talento. Y sin embargo, muchos viven así durante años, convencidos de que es lo que toca. El dinero puede comprarte muchas cosas, pero nunca podrá comprarte de vuelta la salud que descuidaste. Tampoco puede devolverte el tiempo que no disfrutaste con tus seres queridos o los momentos de calma que no permitiste porque estabas siempre demasiado ocupado. Por eso, este capítulo es una invitación a replantear el objetivo final. No se trata de cuánto acumulas. Se trata de cómo vives mientras tejes. Te comparto una imagen. Imagina dos tapices. El primero es grande, impresionante, lleno de hilos de oro. Pero si te acercas notas que está desgarrado, que los bordes están deshilachados, que algunas partes son tan frágiles que se rompen con solo tocarlas. Ese es el tapiz de alguien que solo persiguió dinero. Ahora mira el segundo. Quizás no brilla tanto, pero está bien cuidado, fuerte, lleno de colores que representan experiencias, amistades, salud, pasión. Ese tapiz sí abriga, sí acompaña, sí trasciende. ¿Cuál preferirías tener? Lo sé, es tentador pensar que puedes arreglar el equilibrio después, cuando ya tengas suficiente dinero. Pero la realidad es que el equilibrio no llega de repente. Se teje día tras día, con las decisiones que tomas ahora. La forma en que manejas tu cuerpo, tu mente, tu tiempo. La calidad de tu tapiz de mañana depende directamente de los hilos que uses hoy. Te voy a pedir que hagas un ejercicio mental. Imagina que ya eres rico. No te limites. Imagina que ya tienes la seguridad económica que siempre quisiste. Ahora pregúntate, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué actividades harías con alegría? ¿Qué cosas dejarías de hacer sin dudar? Tal vez trabajarías menos horas y más en proyectos que te apasionan. Tal vez pasarías más tiempo con tus hijos, o viajarías, o simplemente leerías tranquilo en las tardes. Tal vez dejarías de asistir a reuniones que no significan nada, o de vivir en piloto automático. ¿Te das cuenta? Lo que acabas de imaginar es el patrón verdadero de tu tapiz. Ese es el diseño que realmente quieres coser, y no necesitas esperar a algún día para empezar a darle forma. Puedes empezar ahora, aunque sea con pequeños ajustes. Un hilo a la vez. A veces pensamos que el éxito sí significa sufrir durante décadas para después disfrutar. Pero los tapices más bellos no se hacen a golpes de sacrificio interminable. Se hacen combinando disciplina con disfrute, trabajo con descanso, propósito con placer. Porque si no disfrutas el acto de tejer, ¿qué sentido tiene terminar el tapiz? Quiero que veas tu vida como un taller. ¿Tú eres el tejedor? Sí. Pero también eres la herramienta. Y una herramienta desgastada no puede crear algo duradero. Por eso cuidar de ti mismo no es egoísmo, es la base de todo.
Comer bien, moverte, dormir lo suficiente, darle espacio a tu mente para soñar y relajarse. Esas cosas no son lujos. Son los cimientos de un tapiz fuerte. Piensa también en cómo eliges los hilos. Hay quienes solo usan hilos de dinero, convencidos de que son los únicos que importan, pero un tapiz hecho solo de dinero es frío, monótono. Los tapices memorables tienen variedad: hilos de amistad, hilos de amor, hilos de aprendizaje, hilos de servicio a otros, hilos de experiencias que te marcan. Es esa mezcla la que le da color y textura a tu vida. Y algo más, no compares tu tapiz con el de los demás. Cada quien tiene un patrón distinto. Si pasas la vida intentando copiar los colores ajenos, nunca sentirás orgullo del tuyo. Pregúntate siempre: ¿amo lo que estoy tejiendo? ¿Este tapiz refleja lo que realmente valoro? Si la respuesta es no, entonces estás cosiendo con el patrón equivocado. Hay personas que llegan al final de su vida y se dan cuenta de que el tapiz que tienen no se parece en nada a lo que querían. Lo llenaron de hilos que otros les dijeron que eran importantes: prestigio, estatus, acumulación. Pero se olvidaron de sus propios colores. No dejes que te pase eso. La riqueza verdadera no es un número, es un diseño que amas mirar cada día. Así que quiero dejarte con esto. Cada decisión que tomes, grande o pequeña, es un hilo que agregas. Y todos esos hilos juntos forman tu tapiz. Si ya sabes qué actividades harías si fueras rico, empieza a coserlas ahora. Si ya sabes qué cosas dejarías de lado, empieza a cortarlas ahora. No esperes a tener lo suficiente para vivir. Empieza a vivir, y lo suficiente irá llegando. El objetivo no es morir con un tapiz que otros aplaudan pero que tú no soportas. El objetivo es levantarte cada mañana, ver tu propio tejido y sentir que ese tapiz eres tú, que tiene tu esencia, tus valores, tu alegría, que no es perfecto, pero es auténtico. Y sobre todo, que es un tapiz que amas. Hemos recorrido un camino juntos. Empezamos entendiendo que no eres un simple espectador, sino el tejedor. Aprendiste a afinar la mirada para descubrir los hilos de oportunidad que estaban frente a ti, invisibles para la mayoría. Descubriste que no se trata de tener un talento perfecto, sino de combinar los hilos que ya tienes de una forma única. Viste que no es necesario arriesgarlo todo, sino probar con pequeños experimentos. Entendiste que la riqueza no está solo en la acumulación, sino en sembrar semillas doradas, invertir con estrategia, encontrar valor en los rincones olvidados y sobre todo, en tejer junto a otros. Y finalmente, comprendiste que el tapiz más valioso no es el de dinero, sino el de una vida que amas. El secreto nunca fue que los materiales eran escasos, al contrario. Los hilos siempre han estado allí, abundantes, vibrantes, esperando a un tejedor con claridad y con coraje para comenzar. No necesitas permiso, no necesitas un plan perfecto, solo necesitas tomar tu primer hilo. Y ese hilo puede ser tan sencillo como resolver un problema pequeño. Pregúntate, ¿qué cosa mínima puedo hacer esta semana para que la vida de alguien sea un poquito más fácil, aunque sea un 1%? Allí empieza tu tapiz. Mira el mundo a tu alrededor. Ya no es solo un paisaje de empleos, cuentas y obligaciones. Es un campo vasto, rebosante de hilos brillantes de todos los colores y texturas. Tu telar está vacío, tus manos son capaces. La pregunta ya no es cómo vas a tejer, sino qué cosa hermosa vas a crear primero.